Cuando vine a este mundo, las grietas en el matrimonio de mis padres ya eran lo suficientemente anchas como para tragarnos por completo. Mi padre, Tom, había dejado claro que no estaba hecho para la responsabilidad. Él vio mi llegada como el clavo final en el ataúd de su libertad. «Me atrapaste, Sarah», gritaba durante una de sus interminables peleas, sus palabras lo suficientemente afiladas como para dejar cicatrices, aunque yo era demasiado joven para entender. «Lo planeaste, ¿verdad? Simplemente no podías dejarme ir». Esa historia se convirtió en una leyenda en nuestra casa, contada y recontada por mi madre, Sarah, como un mantra amargo. Ella estaba decidida a que yo supiera desde el principio qué clase de hombre era mi padre. Egoísta, descuidado e incapaz de ser un verdadero hombre de familia. Sin embargo, las peleas no eran solo por mí. Dinero, noches tardías, sus gastos imprudentes, todo era un campo de batalla en nuestra pequeña casa. Mi madre siempre decía que Tom era el tipo de hombre que compraría el último gallet antes de pagar las cuentas, un hombre que vivía para el momento y dejaba el futuro para que alguien más se preocupara. Para cuando cumplí 5 años, su matrimonio se había desintegrado por completo. El divorcio era inevitable y la salida de mi padre fue tan abrupta como completa, sin despedidas, sin dirección de reenvío, y ciertamente, sin manutención infantil. No solo abandonó a la familia, sino que se borró de ella. Pero su ausencia dejó un vacío, una sombra constante en nuestras vidas que mi madre llenó de amargura. «Tu padre fue un cobarde, Nicole», me decía cada vez que le preguntaba por él. Su voz era dura, sus ojos más fríos de lo que pensaba que una madre debería ser. Un hombre de verdad no abandona a su hijo. Con el tiempo, dejé de preguntar. Aprendí que sacar el tema solo hacía que las paredes de nuestra casa se sintieran aún más pequeñas. Mi madre canalizó toda su ira en la supervivencia, aunque a menudo sentía que esa ira estaba dirigida a mí. Su paciencia estaba agotada y a menudo me sentía más como una obligación que como una hija. El calor que debería haber compensado la ausencia de mi padre faltaba. El hogar no era un refugio, era un lugar donde el silencio podía cortar más profundo que las palabras. Incluso entonces, no entendía completamente cuánto de esa amargura moldearía nuestras vidas. Si había una sola línea de vida que me conectara con la familia de mi padre, era la abuela Eleanor. Era una mujer formidable, de lengua afilada y siempre impecablemente vestida, pero debajo de su exterior severo latía un corazón que palpitaba con amor, un amor que guardaba especialmente para mí. Su casa, con sus viejos muebles de roble y paredes cubiertas de fotografías descoloridas, se sentía como entrar en otro mundo, uno donde los ecos de las peleas de mis padres no podían alcanzarme. Se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía escapar de la amargura hirviente de mi madre y perderme en las historias de la abuela. «Oh, Nicole», decía con una sonrisa melancólica, cepillando mi cabello con sus manos suaves y arrugadas, «te pareces tanto a tu padre cuando tenía tu edad, esos mismos ojos traviesos». Hacía una pausa, la sonrisa vacilando ligeramente. Era un soñador, ya sabes, siempre tenía la cabeza en las nubes, demasiado para su propio bien. Estos momentos con la abuela Eleanor eran como tesoros robados, pequeñas vislumbres del padre que no podía recordar y de la vida que tuvo antes de desaparecer. Ella nunca endulzó sus defectos, su irresponsabilidad, su impulsividad, pero también hablaba de él con una ternura que nunca escuché de mi madre. Mi madre y la abuela Eleanor tenían su propia historia enredada. Mi madre la culpaba por las deficiencias de mi padre, a menudo murmurando cosas como ella lo mimó hasta pudrirlo cuando pensaba que yo no podía oír. La abuela, por otro lado, veía a mi madre como fría y exigente, la razón por la que su hijo se había extraviado. Su relación era un campo de batalla que aprendí a navegar temprano. Cuando mi madre me dejaba en la casa de la abuela, ni siquiera entraba, apenas murmuraba un adiós cortés antes de salir a toda velocidad. Observaba su coche alejarse y sentía una extraña mezcla de alivio y culpa por dentro. La abuela me envolvía en un cálido abrazo como si tratara de borrar el frío que mi madre dejaba atrás. «No te preocupes por ella, cariño», decía, entregándome un plato de galletas recién salidas del horno. «Ella tiene sus propios problemas que enfrentar». Los fines de semana en la casa de la abuela Eleanor se convirtieron en la parte más brillante de mi infancia. Horneábamos juntas, hacíamos rompecabezas y nos sentábamos en su desgastado sofá de terciopelo mientras me contaba historias sobre mi padre, algunas felices, otras agridulces. Siempre terminaba diciendo, «No importa qué, tu padre te amaba, simplemente no sabía cómo demostrarlo». Mirando hacia atrás, creo que la abuela Eleanor sabía que no podía llenar el vacío que mi padre dejó, pero me dio algo igual de valioso, un sentido de pertenencia.
La llamada llegó en una lluviosa tarde de octubre, el tipo de día en el que todo se siente un poco más pesado. El rostro de mi madre se había puesto pálido mientras escuchaba, sus labios apretados. «Coge tu abrigo, Nicole», dijo, su voz más baja de lo que jamás la había oído. «La abuela Eleanor quiere vernos, es importante». El viaje a la casa de la abuela fue tenso y silencioso, interrumpido solo por el sonido de los limpiaparabrisas luchando contra la lluvia. Por lo general, mi madre me dejaba en la acera y se iba sin decir una palabra, pero esta vez aparcó y me acompañó hasta la puerta. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Cuando entramos, la visión de la abuela Eleanor hizo que mi estómago se retorciera. Estaba acostada en la cama, luciendo más pequeña y frágil de lo que jamás la había visto. Había papeles esparcidos sobre la mesita de noche y su cabello plateado, generalmente peinado con tanto esmero, estaba despeinado. Sin embargo, cuando nos vio, sus ojos se iluminaron y sonrió débilmente. «Sara, Nicole», dijo, su voz suave pero firme, «gracias por venir. Por favor, siéntense». Mi madre y yo nos sentamos, y por una vez mi madre no discutió. La habitación se sentía pesada con palabras no dichas, el tipo de peso que solo sientes cuando el tiempo se está acabando. De pie en silencio en la esquina estaba el señor Peterson, el abogado de la abuela, una presencia sombría que se sumaba a la gravedad del momento. «No estoy bien», dijo la abuela, su voz quebrándose ligeramente, «y necesito asegurarme de que las cosas estén en orden». Me miró con una especie de determinación que hizo que me doliera el pecho. «Nicole, he creado un fondo universitario para ti. Cubrirá tu educación sin importar dónde elijas ir». Mi madre se tensó a mi lado, sus manos apretadas en su regazo. «Madre», comenzó, pero la abuela levantó una mano temblorosa. «Ya está hecho, Sara. El señor Peterson supervisará todo. El dinero solo se puede usar para la educación de Nicole, y cuando cumpla 18 años, será suyo para que lo controle». El rostro de mi madre se retorció en algo ilegible, tal vez conmoción o resentimiento que no podía ocultar del todo. «Has pensado en todo, ¿verdad?», dijo, su voz entrecortada. «He hecho lo que puedo», respondió la abuela, su mirada fija. «Quiero que Nicole tenga oportunidades para tomar sus propias decisiones». Por primera vez, mi madre no discutió, simplemente se sentó allí en silencio y con los labios apretados. En cuanto a mí, no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Todo lo que sabía era que la abuela Eleanor había hecho algo amable, algo grande. No fue hasta mucho más tarde que me di cuenta de que me había dado más que solo un fondo. Me había dado una salida. Cuando mi madre presentó por primera vez a Robert en nuestras vidas, no estaba segura de qué pensar. Parecía lo suficientemente agradable. Un hombre con un trabajo estable en un banco y una sonrisa educada que nunca llegaba del todo a sus ojos. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la noticia que llegó unos meses después. Robert tenía una hija, Ashley, que tenía mi edad, y se iban a mudar con nosotros. La idea de tener una hermana me llenó de una especie de entusiasmo cauteloso. Imaginé fiestas de pijamas y secretos susurrados en nuestra habitación hasta altas horas de la noche, y alguien que finalmente me hiciera sentir menos sola en nuestra casa. Decoré la habitación antes de que ella llegara, colgando carteles de bienvenida a Ashley y colocando algunos de mis libros y juguetes favoritos para compartir. Quería que se sintiera como en casa, pero cuando Ashley cruzó la puerta, sus afilados ojos color avellana recorrieron la habitación con apenas un destello de interés. «Papá, ¿puedo tener mi propia habitación?», preguntó, su voz plana pero lo suficientemente alta para que yo la oyera. «No quiero compartir». Las palabras me dolieron, pero las dejé pasar, decidida a hacer que las cosas funcionaran. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la realidad de la presencia de Ashley se hiciera evidente. No solo no estaba interesada en ser mi hermana, sino que parecía decidida a borrar mi lugar en la familia por completo. Se acurrucaba junto a mi madre en el sofá durante las noches de películas, excluyéndome de los pequeños momentos que antes habían sido míos. En una semana, estaba llamando a mi madre mamá, y el brillo en el rostro de mi madre cada vez que lo oía hacía que mi estómago se encogiera. «Mamá, mira mi dibujo», decía, sosteniendo algo de lo que estaba orgullosa. «En un minuto, cariño», respondía distraídamente, su atención ya puesta en Ashley, que estaba mostrando su último proyecto de arte o hablando de su día. Ese minuto nunca parecía llegar. El favoritismo no estaba solo en las pequeñas cosas. Los viajes de compras terminaban con Ashley cargando bolsas de ropa de diseñador, mientras que mis atuendos venían del estante de liquidación. Cuando se anunció que Ashley asistiría a Riverside Prep, la costosa escuela privada al otro lado de la ciudad, reuní el coraje para preguntar si yo también podía ir.
Lincoln Public te queda bien, dijo mi madre, ni siquiera levantando la vista. Ashley necesita un entorno más desafiante. Tú estás bien donde estás. Quería gritar. ¿Y qué hay de mí? ¿No merezco las mismas oportunidades? Pero me tragué las palabras, retirándome al silencio de mi habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba ganando una hermana. Estaba perdiendo el poco lugar que me quedaba en mi propia familia. Cuando Ashley comenzó en Riverside Prep, fue como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente, uno lleno de torneos de tenis, clases de app y viajes de fin de semana a cabañas de esquí. La matrícula por sí sola era más de lo que algunas personas ganaban en un año, pero mi madre y Robert insistieron en que valía cada centavo. Ashley tiene un potencial real, decía Robert, radiante de orgullo, se merece las mejores oportunidades. Mientras tanto, yo me quedé en Lincoln Public, una escuela con libros de texto obsoletos y un techo del gimnasio con goteras, pero aproveché al máximo. Me uní al equipo de debate, participé en ferias de ciencias y pasé horas en la biblioteca decidida a demostrar que podía sobresalir sin importar dónde estuviera. Mis boletines de calificaciones estaban llenos de comentarios brillantes de los maestros. Análisis sobresaliente, liderazgo excepcional, un futuro brillante por delante. Pero en casa, mis logros apenas se registraban. Las conversaciones en la cena giraban en torno a los mayores logros de Ashley. La maestra de inglés de Ashley dice que tiene un don para escribir, se entusiasmaba mi madre, sus ojos iluminándose. ¿Y escuchaste que fue seleccionada para Model 1? Agregaba Robert, su voz hinchándose de orgullo. Yo me sentaba allí en silencio, empujando los guisantes alrededor de mi plato, pensando en cómo mi equipo de debate acababa de ganar los regionales o en cómo había sacado una nota excelente en mi último examen de química. Pero ¿cuál era el punto de compartir? Su atención siempre estaba en Ashley. No se trataba solo de los logros, se trataba de todo. El guardarropa de Ashley estaba lleno de ropa de diseñador, mientras que la mía venía de estantes de liquidación. Cuando Ashley quiso redecorar su habitación, mi madre y Robert no escatimaron en gastos, comprándole muebles nuevos y papel tapiz en tonos pastel para combinar. Mi habitación, por otro lado, seguía siendo la misma que había sido desde que tenía 10 años, con la pintura desprendiéndose en algunos lugares y la cama crujiendo con cada vuelta. Cuanto más me pasaban por alto, más me alejaba. Dejé de mostrarle a mi madre mis boletines de calificaciones, dejé de contarle cuando ganaba premios, dejé de esperar cualquier tipo de reconocimiento. En cambio, puse toda mi energía en mis estudios, no por ellos, sino por mí misma. Si nadie más veía mi valía, entonces yo lo haría. Me prometí a mí misma que un día dejaría esta casa y demostraría que el éxito no se trataba de privilegios o favoritismo, se trataba de determinación, y yo tenía mucho de eso. La reunión familiar se convocó un martes por la noche, el tipo de noche en la que podía sentir que algo se estaba gestando incluso antes de que se dijera una palabra. Entré en la sala de estar y encontré a mi madre, Robert y Ashley sentados rígidamente. El aire se sentía cargado, como los momentos antes de una tormenta eléctrica. Siéntate, Nicole, dijo mi madre, su voz tensa pero tratando de sonar tranquila. Me senté al borde del otomano, mirando alrededor. Ashley no me miraba a los ojos, lo que solo hizo que el nudo en mi estómago se apretara. Como saben, comenzó mi madre, Ashley ha sido aceptada en Princeton. Es la escuela de sus sueños. Eso es genial, dije con cautela, sin estar segura de por qué este era un tema de reunión familiar. La cosa es, interrumpió Robert, sus calificaciones son buenas, pero no son suficientes para una beca completa, y la matrícula de Princeton es sustancial. Parpadeé, aún sin entender a dónde iba esto. Mi madre se inclinó hacia adelante, su tono suave y casi ensayado. Nicole, eres increíblemente afortunada de tener el fondo universitario que tu abuela creó para ti. Es más que suficiente para cubrir tu educación, incluso con becas. Esperábamos que consideraras compartir algo de él con Ashley para ayudarla a asistir a Princeton. Las palabras me golpearon como una bofetada. La miré a ella, luego a Robert, luego a Ashley, que estaba mirando fijamente la alfombra. ¿Me estás pidiendo que le dé a Ashley el dinero que la abuela me dejó?, pregunté lentamente, con incredulidad entrando en mi voz. Robert se recostó en su silla, cruzando los brazos. No es solo dinero, Nicole, es familia. La familia se apoya mutuamente. Pero la abuela lo dejó claro, dije con firmeza, mi voz elevándose. El fondo era para mi educación. Ella quería que yo tuviera un futuro, que tuviera opciones. No se trata de ser egoísta, se trata de respetar sus deseos. La expresión de mi madre se endureció. La suavidad se fue en un instante. ¿No crees que Ashley también merece un futuro? Es tu hermana. No, no lo es,
dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. A Ashley le han dado todo en bandeja, mientras que yo he tenido que luchar por cada pedazo de atención, cada oportunidad, y ahora quieres quitarme lo único que me dio la abuela. No, absolutamente no. La habitación quedó en silencio, excepto por los sollozos ahogados de Ashley. El rostro de mi madre se retorció de ira. Si vas a ser así de egoísta, entonces puedes encontrar otro lugar para vivir. Pronto tendrás 18 años, ahora eres una adulta. Me estás echando. Mi voz se quebró, la traición cortando más profundo de lo que creía posible. 2 semanas, dijo fríamente. Tienes 2 semanas para cambiar de opinión. De lo contrario, estás sola. La miré a ella, a Robert, a Ashley, y me di cuenta en ese momento de que ya estaba sola. La noche después de la reunión familiar, me senté sola en mi habitación, el ultimátum aún resonando en mis oídos. Mis manos temblaban mientras levantaba mi teléfono y marcaba un número al que no había llamado en años. El señor Peterson, el abogado de la abuela Eleanor, respondió al segundo tono. Nicole, es bueno saber de ti, dijo cálidamente, su voz familiar calmando inmediatamente mis nervios. Estaba esperando una llamada en algún momento. Le expliqué todo, la demanda de mi fondo universitario, el ultimátum de mi madre y la posición imposible en la que me habían puesto. Escuchó en silencio y, cuando terminé, suspiró profundamente. Nicole, tu abuela era una mujer muy sabia, dijo, sospechaba que algo así podría suceder. Por eso se aseguró de que el fondo fuera hermético. Legalmente, el dinero es tuyo y solo tuyo en el momento en que cumplas 18 años. Nadie puede tocarlo. El alivio me invadió, pero fue efímero. Pero no sé a dónde ir, admití, mi voz quebrándose. Mi madre dijo que tengo que irme si no cedo. El tono del señor Peterson se volvió firme. Entonces, hagamos un plan. Primero, concéntrate en asegurar un lugar para quedarte. ¿Sabes a dónde quieres ir a la universidad? A la universidad estatal, respondí, ya he sido aceptada y tengo una beca completa. Bien, dijo, encuentro un apartamento cerca del campus. Muchos propietarios reservarán un lugar con un pequeño depósito o un acuerdo por escrito. Puedo ayudarte con ese papeleo si es necesario. Y no te preocupes por el alquiler, tendrás acceso al fondo en tu cumpleaños. Con su guía, pasé los siguientes días investigando apartamentos cerca de la universidad estatal. Después de varias llamadas telefónicas, encontré un pequeño estudio a poca distancia del campus. La dueña, la señora Chun, acordó reservármelo hasta mi cumpleaños con solo una promesa de pago. Esa parte fue fácil. La parte difícil fue prepararme para irme. A altas horas de la noche, cuando todos los demás estaban dormidos, comencé a empacar, una caja a la vez. Condensé mi vida en cartón, ropa, libros, fotos y los pocos pequeños tesoros que llamaba míos. Escondí las cajas en la parte de atrás de mi armario, mis movimientos silenciosos y deliberados. No quería que nadie se diera cuenta. Cada noche mientras empacaba, sentía una extraña mezcla de miedo y resolución. Dejar el único hogar que había conocido no era fácil, pero quedarme no era una opción. Había pasado demasiados años siendo pasada por alto, dejada de lado e ignorada. Ahora, por primera vez, estaba tomando el control de mi propio futuro. La mañana de mi cumpleaños número 18 llegó con una calma inquietante. Me desperté temprano, la casa quieta y silenciosa, como siempre lo estaba antes de que nadie más se moviera. Este era el día en que dejaría el hogar que nunca se había sentido realmente como mío. Abajo, mi madre me estaba esperando en la cocina, con los brazos cruzados y su expresión tan fría como esperaba. Bueno, dijo, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el silencio. ¿Has cambiado de opinión? La miré a los ojos, firme y tranquila. No, dije simplemente. Por un momento, pareció desconcertada por mi compostura, como si hubiera esperado que suplicara o llorara. Cuando quedó claro que no lo haría, su rostro se endureció. Entonces, ¿sabes lo que eso significa? Sí, respondí, y sin decir otra palabra, me di la vuelta y subí las escaleras para recoger mis cosas. Las cajas que había empacado en secreto durante la semana anterior estaban apiladas cuidadosamente en mi armario. Una por una, las llevé a la puerta principal. Nadie se ofreció a ayudar. Robert ni siquiera levantó la vista del periódico de la mañana, y Ashley se sentó en el sofá, desplazándose por su teléfono, fingiendo que no existía. Ya había hecho los arreglos para que un taxi me recogiera y, cuando llegó al camino de entrada, me di la vuelta para echar una última mirada a la casa. Mi madre estaba parada en la puerta, con los brazos aún cruzados, su expresión ilegible. «Estás cometiendo un error», dijo, su voz baja e hiriente.
No, respondí, mi voz firme, finalmente estoy tomando la decisión correcta para mí. Con eso, salí por la puerta y entré en el taxi, con el corazón latiendo con fuerza pero mi resolución inquebrantable. El viaje a mi nuevo apartamento se sintió surrealista. Las calles de la ciudad se difuminaban a través de la ventana mientras agarraba las llaves que la señora Chun me había dado el día anterior. Cuando llegamos, abrí la puerta de mi pequeño estudio y entré, sintiendo el espacio tranquilo como un lienzo en blanco, mi lienzo en blanco. Esa tarde, comencé mi trabajo de medio tiempo en una cafetería local. El trabajo era agotador pero satisfactorio, y por primera vez cada dólar que ganaba se sentía como un paso hacia la construcción de algo que era completamente mío. Esa noche, me senté en mi colchón inflable comiendo comida para llevar y viendo la puesta de sol a través de mi única ventana. Miré la foto de la abuela Eleanor que había colocado en mi escritorio improvisado, su sonrisa parecía irradiar orgullo, y sentí una ola de gratitud por su previsión. Me había dado más que un fondo universitario, me había dado los medios para empezar de nuevo, para encontrar mi propia libertad, y por primera vez me sentí verdaderamente libre. 2 semanas después de que me mudé, mi teléfono vibró incesantemente durante un descanso en la cafetería. Al principio lo ignoré, pero cuando las notificaciones no cesaron, finalmente revisé mis mensajes. ¿Has visto la publicación de tu madre?, testeó un amigo. ¿Qué está pasando, Nicole?, preguntó otro. Mi estómago se retorció mientras abría Facebook, temiendo lo que podría encontrar. Había una larga y dramática publicación de mi madre escrita para que todo el mundo la viera. Mi corazón está roto, comenzaba. Después de todo lo que hemos hecho por ella, mi hija le ha dado la espalda a su familia. Se negó a ayudar a su hermanastra a lograr sus sueños, acaparando el dinero que su abuela le dejó para su educación, dinero que ni siquiera necesita ya que tiene una beca completa. Nunca pensé que criaría a una hija tan egoísta e ingrata. Los comentarios de abajo eran aún peores. Familiares lejanos intervinieron con comentarios mordaces. ¿Cómo podías ser tan cruel? La familia debería ser lo primero. Otros, a los que ni siquiera reconocí, me llamaron mocosa mimada. Las palabras ardían, pero la ira que se elevaba dentro de mí ardía aún más. Si mi madre quería contar su historia, decidí entonces, yo contaría la verdad. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir. Dado que mi madre ha elegido hacer públicos nuestros asuntos privados, permítame compartir mi versión. Sí, me negué a darle mi fondo universitario a mi hermanastra. Ese fondo fue un regalo para mi abuela destinado a mi educación. Lo que mi madre no mencionó es que me dio un ultimátum: entregar el dinero o salir de la casa en mi cumpleaños número 18. Elegí irme y mantengo esa decisión. Presioné publicar y volví al trabajo. Cuando terminó mi turno, la respuesta fue abrumadora. Amigos, maestros e incluso viejos vecinos comentaron con apoyo. Siempre hemos visto lo injustamente que te trataban, escribió uno. Otros compartieron sus propias historias de haber notado el favoritismo. Esa noche, mi madre llamó, su voz temblando de rabia. ¿Cómo te atreves a humillarme así? Siseó. Te humillaste a ti misma, respondí con calma. Me echaste por negarme a renunciar a lo que era mío. Si la gente ve la verdad ahora, eso es cosa tuya. Estás cometiendo un error, espetó. No, mamá, dije en voz baja pero firme. El único error que cometí fue intentar durante tanto tiempo ganarme tu aprobación. Y Terminator. Colgué y bloqueé su número junto con el de Robert y Ashley. No fue fácil, pero por primera vez me sentí libre del peso de su juicio. Tenía mi verdad y eso fue suficiente. El día que puse un pie en el campus de la Universidad Estatal se sintió como el comienzo de un capítulo completamente nuevo. El sol de finales de verano calentaba mi rostro mientras caminaba entre filas de estudiantes, cada uno cargando sus propias esperanzas y sueños. Por primera vez, no estaba agobiada por la amargura y el caos del pasado. En cambio, llevaba algo mucho más ligero, una sensación de libertad. Adaptarme a la vida universitaria fue sorprendentemente natural. Mis clases me desafiaron de todas las maneras correctas y me entregué al trabajo con la misma determinación que me había llevado a través de tantos años solitarios. Mi apartamento, aunque pequeño, se sentía como en casa. Era un espacio que me pertenecía por completo, un reflejo de la vida que estaba construyendo en mis propios términos. Trabajaba a tiempo parcial en la cafetería para cubrir mis gastos de manutención, ahorrando cuidadosamente el dinero del fondo de la abuela Eleanor para el futuro. No solo estaba pensando en la matrícula, estaba pensando en la vida que quería crear después de la graduación. La abuela me había dado más que seguridad financiera, me había dado la capacidad de soñar sin límites. Su memoria estaba en todas partes en mi nueva vida.
Su foto estaba en mi escritorio y, a veces, cuando los días se sentían largos o los desafíos parecían demasiado grandes, la miraba y sentía su fuerza. Casi podía escuchar su voz. Lo tienes, cariño. Eres más fuerte de lo que crees. Durante años, había sido la chica pasada por alto, subestimada y olvidada, pero ahora estaba forjando un camino propio. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, y cada paso que daba, cada éxito que obtenía, sabía que lo debía en parte al amor y la previsión de la abuela Eleanor. No solo estaba empezando de nuevo, finalmente estaba viviendo.